para mí servirle a Dios en el área de la educación. Y siempre me gusta decir que el entrenamiento, la educación, la preparación, ir a la universidad es algo bíblico, es algo que encontramos en la Biblia. El escritor de Proverbios dice que debemos buscar la sabiduría como la plata y buscarla también como un tesoro escondido. Pablo nos escribe en Romanos 12 que nuestro entendimiento tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Efesios 4 y Colosenses 3 relata el tener la mente de Cristo. El salón de clases es uno de los lugares en el contexto americano en el que seguimos creciendo en sabiduría, pero también es importante saber y aclarar que la educación es más que la acumulación de información o conocimiento, también es la formación del carácter. Y parte de esa formación es aprender a cómo responder a las crisis de la vida. Cómo responder a las crisis de la vida. Y eso es de lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Si me permiten brevemente, nuestro texto principal se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7. Del 1 al 7. Y cuando hablamos de las crisis que enfrentamos en la vida, hay una palabra que quiero remarcar el día de hoy. Es la palabra perseverancia. En la vida siempre hay algo que va a tratar de detenerte. Personas que no te quieren, una enfermedad, una discapacidad o una crisis. Pero hay una actitud que te va a ayudar a seguir adelante y se llama la perseverancia. La perseverancia nos permite continuar hacia adelante, a no rendirnos. La perseverancia nos ayuda a contrarrestar los deseos de rendirnos. El famoso científico Thomas Edison dijo: muchas personas han fracasado porque no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencido. La historia del presidente Abraham Lincoln es un ejemplo de perseverancia. Cuenta la historia que él fracasó en muchos negocios. Fue derrotado para la legislatura estatal. Su prometida murió antes de casarse. Intentó postularse para el Senado y perdió. El año siguiente se postuló para vicepresidente y también perdió. Pero en 1860, el hombre que firmó su nombre, Abraham Lincoln, fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos. Según el diccionario, la perseverancia es el acto de seguir haciendo algo aunque la tarea sea difícil. Es tener resistencia y la paciencia para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades. Esta mañana quiero hablar acerca de cómo perseverar en medio de las crisis. Hay personas que han fracasado en muchas cosas, incluyendo en su relación con Dios. Y esta mañana el apóstol Pablo nos da la receta ideal para cómo nosotros perseverar por medio de las crisis. Mira lo que dice el versículo 1 y 2 en 2 de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La perseverancia de la que habla Pablo es una persistencia bañada en la gracia de Cristo Jesús.
Es una fortaleza sobrenatural que nos ayuda a ser persistente. Y si hay algo que Dios anhela, es que cada creyente, cada familia, cada matrimonio sea uno que persevera en medio de las crisis. Pero la pregunta de la mañana es: ¿cómo entonces perseveramos por medio de las crisis? Pablo nos da 3 ejemplos rápidamente, y en primer lugar, perseveramos como lo hace el buen soldado. Nos da el ejemplo el apóstol Pablo del soldado. La vida de soldado es una vida de mucho rigor. Un soldado es llamado a servir en el ejército. Su vida, la vida es separada de las actividades civiles y normales. Viste un uniforme, vive en un cuartel y le envían a cualquier parte del mundo sin preguntar absolutamente nada. Lo dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Note que dice: no como cualquier soldado, sino como soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Soldado bajo la dirección de Cristo Jesús. Una de las características del soldado es que el soldado es obediente. El soldado es obediente. Déjame decirte en esta mañana, para que tú puedas perseverar en las crisis que vienen a tu vida, tienes que ser obediente como el soldado. Tienes que ser obediente como el soldado. En la vida todos recibimos órdenes, ya sea en el trabajo, esposos en la casa, ¿verdad? Yo recibo a veces órdenes en la casa. Mi esposa me dice para la derecha y pues le tengo que dar para la derecha, ¿verdad? Ríanse un poco, es un chiste, ¿verdad? Donde el soldado es alguien que recibe órdenes, donde tiene que obedecer primero y preguntar después. Ese es el soldado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para perseverar tiene que obedecer uno a Dios sin hacer ningún tipo de preguntas. Una obediencia incondicional. La obediencia le da al creyente la templanza, la fortaleza y la firmeza de soportar cualquier penalidad. La obediencia a Dios da al creyente la oportunidad de recibir de Dios fuerza que necesita para mantenerse durante las crisis. Déjame preguntarte en esta mañana: ¿eres obediente tú como el soldado? Quizás en esta mañana, en estas semanas, Dios ha estado hablando a tu vida. Dios te ha estado apuntando a una dirección y tú has resistido la voz de Dios. Tú has resistido la dirección de Dios para tu vida. Pero Él pide de ti en esta mañana una obediencia incondicional. Dios dice: toma el primer paso, cualquier sea lo que te está pidiendo el Señor. Toma el primer paso, quizás para abrirle tu corazón a Dios por primera vez en tu vida. Toma el primer paso, quizás para tomar la decisión de bautizarte. Toma el primer paso, quizás para abrir un grupo de hogar en tu casa. Toma el paso para ser parte de un ministerio en la iglesia. Toma el primer paso de obediencia como el soldado. Quizás el Señor te está llamando a eso en esta mañana. Entonces, para perseverar en las crisis, en primer lugar, tenemos que ser obediente como el soldado, pero en segundo lugar, también perseveramos como lo hace el buen atleta. ¿Cuántos atletas hay aquí en esta mañana? Yo veo muchos porque se ven very fit.
¿verdad? Se ven una congregación, pero dice el apóstol Pablo, nos da el ejemplo, perseveremos como lo hace el buen atleta. Como lo hace el buen atleta. Dice el versículo 5 de nuestro texto, segunda de Timoteo 2, versículo 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. En todos los deportes hay diferentes tipos de reglas, pero hay una regla que se puede aplicar a todos ellos y creo que también es revelante a la vida, y esa es la siguiente: sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Hay una naturaleza atlética en la vida cristiana. Eso implica disciplina. Para perseverar durante las crisis es necesario que seamos disciplinados. Es muy fácil dejar de hacer las cosas que uno sabe que tiene que hacer, pero que los perseveran aún cuando estamos desanimados. Estamos hablando de esas disciplinas básicas, esas disciplinas espirituales que nos mantienen fuerte delante de Dios, que nos mantienen fuerte, especialmente cuando vienen crisis a tu vida que quieren destruir tu familia. Son esas disciplinas espirituales, como la palabra de Dios, como estudiar la palabra de Dios, como memorizar la palabra de Dios, como tener una vida activa en oración, como la disciplina del servicio, la disciplina de la oración. Dice el versículo, dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es tiempo, iglesia, es tiempo de poner las excusas a un lado. Es tiempo de poner las excusas a un lado y ahora sí, ser creyentes, personas de disciplina, personas que priorizan, que tu prioridad es la palabra de Dios, es una vida de oración y una vida de servicio a Dios y a su comunidad. Para perseverar por medio de las crisis es importante ser obediente como el soldado. Es importante ser disciplinado como el atleta, pero también es importante perseverar como lo hace el buen agricultor. Muchas de las personas que conozco en nuestra iglesia son personas que trabajan directa o indirectamente como la vida del agricultor. Trabajan muchos de ellos en el campo. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 6 acerca del trabajador. Dice lo siguiente: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Pablo le dice a Timoteo: mira al labrador, el que trabaja recibe fruto de su trabajo, pero ustedes saben que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Entonces, para perseverar por medio de las crisis, al ser fiel, al ser obediente como el soldado, a ser disciplinado como el atleta, aún a veces pasamos un periodo de espera. Pero nos dice el apóstol Pablo: sigue trabajando, sigue siendo obediente, sigue siendo paciente,
Sigue siendo fiel, pero ten paciencia. Que el que trabaja con diligencia, el que es fiel, tarde que temprano el Señor le va a recompensar. Tarde que temprano el Señor le va a ayudar a vencer las crisis que enfrentamos en nuestra vida. Mi papá desde niño trabajó en el campo, cortando algodón, trigo, maíz, melón, sandía, arando la tierra, en fin, experimentó casi todas las labores del campo desde un inicio, preparando la tierra, regando y cultivando, pero y luego cosechando. Hasta el final pudo cosechar. El proceso, ese es un proceso que requiere paciencia, pero no cualquier tipo de paciencia, sino una paciencia mezclada con esperanza. Una paciencia mezclada con esperanza, con la esperanza que todo el trabajo que se ha hecho va a dar fruto. Todo lo que diligentemente se está haciendo va a producir algo bueno en tu vida. Algo bueno en tu vida. Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Lo que nos dice Pablo es que para perseverar durante las crisis es necesario ser paciente. Hermano, yo sé que a lo mejor vinieron aquí personas que ya están por tirar la toalla. Tú estás pasando por una crisis en tu vida insoportable, quizás en tu matrimonio, quizás con tus hijos, quizás en tu trabajo, joven, quizás en la escuela. Te quiero animar a que seas paciente. No nos gusta esperar el día de hoy. Todo está a nuestros dedos, ¿verdad? Más bien cuando estamos buscando algo en el teléfono y se tarda un poquito, nos volvemos impacientes porque nuestra generación es la generación de ahorita mismo. Es de inmediato. Pero te quiero animar a que seas paciente. El Señor está trabajando en tu vida. El Señor está trabajando en tu formación. Es algo que el Señor está trabajando en tu vida. Pablo dice que aprendamos del agricultor que es paciente. Que es paciente. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida el día de hoy? Sabes que las crisis vienen a tu vida cuando tienes 5 años o 15 años o 25 años o 65 años. Las crisis vienen a tu vida cuando tú menos las esperas. A la edad de 17 años vino una crisis a mi vida que cambió mi vida por completo. Cambió mi vida por completo. Y quiero que veas un momento, una época en mi vida, una temporada en mi vida donde el Señor de verdad me sacudió y sacudió a mi familia de una manera que cambió nuestra vida para siempre. Y quiero mostrarte un video que cuenta un poco de ese testimonio.
Amén. A veces has notado qué tan rápido un buen día se puede convertir en un día no tan bueno. Apenas tenía yo 17 años. Era el líder de alabanza de la iglesia. En mi juventud hacía lo más que yo podía. No era el joven perfecto, pero sí un joven que servía a Dios y que buscaba cómo agradarle a Dios, cómo ser el mejor hijo, un buen hermano que pudiera hacer. Las crisis vienen a nuestra vida cuando jamás la esperamos, de un día para otro, y son impredecibles también. Estábamos en un servicio de adoración en la tierra donde íbamos a construir nuestra iglesia. 15 minutos después decidí ir a la casa de unos amigos con el grupo de música. Iba sentado en el asiento de atrás. El que iba manejando perdió el control y yo salí volando por el vidrio de atrás. Minutos después nos llevaron al hospital local y cuenta a mi papá la historia que cuando él llegó, las enfermeras ya lo conocían porque él era el pastor y a cada rato iba al hospital para cuando alguien estaba enfermo o daba luz. Y cuando la enfermera lo vio, le dijo: pastor, qué bueno que está aquí. Qué bueno que está aquí, porque hay unos muchachos que sufrieron un accidente terrible y hay 3 que están bien, pero hay uno que se está muriendo. Cuando mi papá fue al cuarto de atrás donde tenían a los 3 muchachos que estaban bien, inmediatamente se dio cuenta que yo no era uno de ellos. Y la enfermera le dice: pastor, venga conmigo, ayúdeme a identificar a los padres de este muchacho que se está muriendo. Lo llevaron al cuarto donde yo estaba y mi papá vio que yo estaba ahí con lágrimas en sus ojos. La enfermera le volvió a pedir lo mismo: ayúdenos a identificar a los padres de este muchacho. Y mi papá le dijo: ese muchacho es mi hijo. Y los dos empezaron a llorar. Minutos después me volaron a otro aeropuerto donde me operaron inmediatamente y nos dieron la noticia que no iba a poder volver a caminar. Fue un momento bastante difícil en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de mi familia, pero mi papá, como un buen hombre de Dios, me recordó las palabras de Jesús en Juan 16:33, que dice: en esta vida vamos a enfrentar aflicciones, en esta vida vamos a pasar por accidentes y tragedias y enfermedades, pero también dice la palabra de Dios: pero sean de buen ánimo. Sean de buen ánimo porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Cristo Jesús. Y fue ahí donde descubrí que vivimos en un mundo imperfecto, lleno de accidentes y lleno de luchas. Esta mañana quiero sugerirte que Dios nos lleva a través de las crisis antes de darnos nuestra promoción, y que la crisis puede ser tu ubicación actual, pero no es tu destino. Hay algo que viene a tu vida después de las crisis. Para terminar, cuando estábamos en el seminario, cuando mi papá estaba en el seminario, una de las series que nos gustaba era El Ranger de Texas. No sé cuántos de ustedes crecieron con esa serie, pero nosotros veíamos El Ranger de Texas cada sábado. Pero cuando estábamos en el seminario, éramos bien pobres, pero bien pobres. Y a alguien
se dio cuenta que esa serie era mi serie favorita. Y estábamos nosotros en la temporada número 2. Pero todos los que tenían cable estaban en la temporada número 3. Y para Navidad, alguien vino y me regaló toda la temporada número 2. Para que no tuviera yo que estar esperando cada sábado para ver un episodio. Y nosotros comenzamos a ver la serie 1, el episodio 1, 2, 3. Nos vimos todo, ¿verdad? Y hubo un episodio donde secuestran a la novia del Ranger. Y entonces se la llevan a una ubicación bastante secreta, ¿verdad? Pero el Ranger es el Ranger. Y el Ranger viene y descubre dónde la tiene y de volada va con su troca y la va a buscar. Y llega el Ranger y nosotros podemos ver que en ese edificio están pero un montón de hombres bien armados. Y dice el Ranger, I'm going in. Voy a entrar. Y mi papá y yo nos quedamos viendo como que, no, do not go in there, right? No entres porque en nuestra ingenuidad decimos, van a matar al Ranger. Pero quiero decirte que entramos en un estado de mucha ansiedad, porque en realidad creíamos que el Ranger pudiese morir. Y entonces estamos en un shock, ¿verdad? Estamos en un momento de mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Cuando de repente se nos hizo clic, nosotros estábamos viendo la temporada número 2. Todos los que tienen cable estaban viendo la temporada número 3. Nos dimos cuenta de inmediato que nada le iba a pasar al Ranger. Nos dimos cuenta que, no hombre, pues el Ranger es el Ranger, va a ganar, ¿verdad? O sea, va a rescatar a su novia. Y sabíamos que todo iba a estar bien, porque nos dimos cuenta que al final del día ya sabemos cómo la historia va a terminar. Y va a terminar de una manera victoriosa. Victoriosa. Regresamos a ver la serie, en el episodio, pero ya sin shock y sin nerviosismo, sino con paz en nuestro corazón. Porque sabíamos cómo iba a terminar la historia. Quiero decirte que en la vida en Cristo, tú y yo sabemos cómo la historia termina. Y termina de una manera victoriosa. Porque en la vida en Cristo hay una temporada número 3 que viene. Y una temporada número 6. Y una temporada número 10. Y porque sabemos cómo termina la historia, tenemos la habilidad de seguir las instrucciones de Pablo en Filipenses cuando dicen, regocíjate en el Señor, regocíjate. Y lo dijo de una manera tan confiada que dice, lo voy a repetir nuevamente, regocíjate. Así que nos da la habilidad de hacer eso, porque sabemos cómo termina la historia y termina de una manera victoriosa. Tal vez esta mañana tú confieses que eras un poco como Simba, que cuando está huyendo de su tío Scar, se detiene junto al río para ver la reflexión de su padre en esa voz inimitable. James Earl Jones le recuerda a Simba en la voz de su padre Mufasa: Simba,
has olvidado quién eres, porque has olvidado quién soy yo. Eres más de lo que te has convertido. Recuerda quién eres, pero más importante, recuerda de quién eres. En esta mañana yo te quiero invitar a que recuerdes de quién tú eres. Te quiero invitar a que, como el soldado, vivas una vida de obediencia. Como el atleta, vivas una vida de disciplina. Y como el agricultor, tengas paciencia mientras estás pasando por esa lucha, por esa crisis en tu vida. Ten paciencia, porque tarde que temprano vas a cosechar ese fruto que te lo va a dar el Señor. Quiero que cierres tus ojos